Buenas noches, apreciados estudiantes. Les saluda la profe Lilian Rolón. El día de hoy vamos a estar analizando referente al derecho penal fiscal, los procedimientos para aplicar medidas cautelares. ¿A qué refieren medidas cautelares? Las medidas cautelares son las dictadas mediante resoluciones judiciales, con lo cual se prevé asegurar, conservar o anticipar la efectividad de una resolución estimatoria y que puede dictarse en el curso de un proceso judicial, considerando principalmente de modo que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio. A eso refiere medidas cautelares. ¿Cuáles son los procedimientos que se debe tener en cuenta para aplicar las medidas cautelares? En el artículo 226 de la Constitución Nacional menciona que las medidas cautelares, cuando exista riesgo de que para la percepción de los créditos fiscales como consecuencia de la posible desaparición de los bienes sobre los cuales podría hacerse efectivo, o por las causas de similar gravedad, la Administración Tributaria, por medio de la Abogacía del Tesoro, podrá requerir al juez competente que adopten las siguientes medidas cautelares que vamos a analizar a continuación. Entonces, en nuestro artículo 226 menciona cuáles son las medidas cautelares cuando la Administración Tributaria está de por medio y ve que la causa es de gravedad, entonces puede interferir para que pueda obtener como crédito fiscal los bienes. ¿Cuáles son los procedimientos de medidas cautelares a aplicar? En el artículo 26 menciona sobre las medidas cautelares y las siguientes medidas que se pueden aplicar. Embargo preventivo de bienes, para que no se vendan los bienes, se queda embargado como medida cautelar. Luego, el nombramiento de fiscalizadores especiales de empresas que se van a encargar de fiscalizar especialmente la gestión o los trabajos que fueron realizados, y por su gestión no percibirá ningún honorario porque van a ser designados fiscalizadores, y los mismos deben cuidar que los ingresos del contribuyente se perciban, vigilar también el pago de los gastos corrientes e inversiones que tiene la empresa. También se puede exigir el pago regular de todos los tributos adeudados y de las cuotas convenidas con la administración tributaria, de cuánto debe pagar. Luego se debe informar al organismo recaudador. ¿En qué caso? En aquellos casos donde el contribuyente no haga posible el cumplimiento regular de sus obligaciones tributarias, o cuando también su conducta sea riesgosa para la percepción de los tributos, aconsejando las medidas alternativas posibles. Uno de los procedimientos de las medidas cautelares también es la fijación de sellos, candado y otras medidas de seguridad por los bienes para que no se pueda disponer. Otras medidas cautelares también acorde a lo dispuesto en el Código Procesal Civil son las medidas sustitutivas por garantías y cauciones suficientes a criterio del juez actuante. Se puede también permitir medidas sustitutivas o garantías por el pago de tributos. Continuando con los procedimientos para aplicar medidas cautelares, ya que el artículo 227 menciona sobre los requisitos. ¿Qué requisitos se necesita para la solicitud de medida cautelar? Según la naturaleza que ella sea, la administración tributaria deberá acreditar el peligro de pérdida o frustración de su derecho o urgencia de la adopción de medidas según circunstancia o la gravedad del caso para que se pueda omitir. No será exigida contra cautela de la administración tributaria, en contra, es decir, ¿verdad? Ordenada una medida cautelar, se la cumplirá sin más trámites. Una vez que se ordena, se deben cumplir sin necesidad de conocimiento de las partes contrarias, en la que todos los casos serán notificados personalmente o por cédula dentro de los 3 días del cumplimiento de la misma.
Entonces, en las resoluciones que se concedan, las medidas cautelares serán apelables sin efecto suspensivo. Se puede apelar, pero las que hagan cesar las medidas cautelares lo serán también por un efecto suspensivo. También se podrá suspender. En el artículo 228, sin embargo, habla sobre la competencia y los procedimientos. Son competentes a conocer del procedimiento sobre medidas cautelares los jueces de primera instancia en lo civil y comercial. Ellos son los competentes o los encargados en ese caso de realizar procedimientos. Ellos están habilitados. Los jueces en lo civil y comercial. El juez decretará las medidas cautelares dentro de los términos de los 2 días según sea de naturaleza de la misma, y en ella el juez podrá fijar el término durante el cual tendrá vigencia las medidas cautelares. En el artículo 229 sobre título ejecutivo fiscal, la Administración Tributaria por intermediario o por intermedio de la Abogacía del Tesoro deberá promover la acción ejecutiva por medio de representantes convencionales o legales para el cobro de los créditos por tributos, ya sean en caso de que haya necesidad de pagar multas, intereses, recargos y anticipos que sean firmes, líquidos o liquidables. Entonces, será realizado por medio de la Abogacía del Tesoro. Se constituirá título ejecutivo fiscal también el certificado en que conste la deuda, y el mismo deberá ser expedido por la Administración Tributaria. En el artículo 230 habla sobre los requisitos formales del certificado de deuda. ¿Qué requisitos se necesita para emitir un certificado de deuda? Para que el documento administrativo constituya título ejecutivo fiscal, debe reunir estos requisitos. Por ejemplo, debe fijar lugar, fecha de emisión, nombre del obligado a pagar, también indicación precisa del concepto e importe de crédito con especificaciones. Se debe especificar bien su caso o el caso del tributo o anticipo, ya sean multas, intereses o recargos que deba pagar, y el ejercicio fiscal que corresponda, el nombre y firma del subsecretario de Estado y Tributación. En el artículo 231 menciona sobre el juicio ejecutivo, siempre siguiendo con los procedimientos de cobro ejecutivo de crédito tributario en este caso. El cobro ejecutivo de los créditos fiscales se hará efectivo por el procedimiento de ejecución de sentencia conforme establecido por el Código Procesal Civil. Ya habíamos visto que se encargan los jueces. Serán admisibles las siguientes excepciones. ¿En qué caso? Inhabilidad del título, falta de legitimación pasiva, impugnación del auto en vía contencioso administrativo cuando no se hace en forma, extinción de la deuda, también espera vigencia concedida con anterioridad al embargo. Otras excepciones que se debe tener en cuenta y deben estar consagradas en el Código Procesal Civil para la ejecución de las sentencias. También se podrán exponer las excepciones de inhabilidad cuando el título no reúna los requisitos formales exigidos por ley. En ese caso, se podrá oponer la excepción de la inhabilidad cuando no cumple los requisitos formales exigidos. Continuando con el procedimiento de cobro ejecutivo del crédito fiscal. ¿Cuáles son los procedimientos que deben hacer el ejecutivo para que pueda cobrar el crédito? En el artículo 232, pago provisorio de los tributos vencidos. En este caso, los contribuyentes que no presentan declaraciones por uno o más periodos tributarios, ¿qué hace la Administración Tributaria? Sin perjuicio de poder practicarles una determinación de oficio, podrá requerirles para que dentro de un término de 10 días presenten las declaraciones omitidas y que puedan ingresar los tributos correspondientes o que puedan pagar, ¿verdad? Es bastante accesible nuestra Administración Tributaria, pero
o nuestra ley mismo, pero muchas veces no cumplimos y entonces caemos en pagar las deudas correspondientes. Dentro de dicho término, los contribuyentes que no presentan las declaraciones y pagan los tributos que se determina la administración tributaria por intermedio, por supuesto, de la abogacía del Tesoro, podrá sin otro trámite requerir en vía ejecutiva el pago a cuenta del tributo y que en definitiva se determine. Entonces le da otra vez un tiempo y en caso de que no cumpla en esos términos de 10 días, entonces ya puede tomar atribuciones la administración tributaria a través de la abogacía para los trámites correspondientes para el cobro. Los recursos administrativos en materia tributaria. En el artículo 233 habla sobre el régimen de recursos administrativos. En materia tributaria proceden exclusivamente las acciones y recursos estatuidos o estudiados por la Constitución y constituidos por la Constitución Nacional y los establecidos en la presente ley. Solamente se rige la administración tributaria en las acciones que están constituidos en la Constitución Nacional y establecido por ley. Nada fuera de lo que está avalado por ley. Entonces, actúan o funcionan de esta forma. Los recursos de consideración o de reposición. En el artículo 234, recurso de reconsideración o reposición. ¿En qué caso se presenta el recurso de reconsideración o reposición? Podrá interponerse dentro del plazo perentorio de 10 días hábiles, computado siempre a partir del día siguiente de la fecha en que se notificó la resolución. Será interpuesto ante el órgano que dictó la resolución que se impugna y el mismo será quien habrá de pronunciarse dentro de los plazos 20 días. En caso de dicho órgano ordene pruebas o medidas para mejor prever dicho plazo, proveer se contará desde que se hubiera cumplido estas. Depende del plazo, ¿verdad? Se va a tener en cuenta en caso de que haya documentaciones que comprueben. Recursos de apelación. Siempre escuchamos a veces va a pedir la apelación. ¿A qué refiere eso? En el artículo 235, derogado por el artículo 35, inciso B1 de la ley 2421/04, actualmente artículo 236, resoluciones expresas, que menciona que si la resolución de la administración tributaria dictada dentro o fuera del término acogiere totalmente la pretensión del interesado, se clausurarán las actuaciones administrativas o jurisdiccionales, ¿verdad? A ese caso se refiere la apelación para que se vuelva a rever la situación o se vuelva a estudiar. Si la resolución expresa acogiese parcialmente las pretensiones del interesado, no será necesaria nuevamente la impugnación. Competencias jurisdiccionales. Acción contencioso administrativo. La acción contencioso en contra de las resoluciones expresas que menciona el artículo 237, dictada por la administración tributaria resolviendo los recursos de reconsideración o reposición de interpuestos por el contribuyente, es precedente de la acción contencioso administrativo ante el Tribunal de Cuentas. Entonces se puede aplicar cuando existen pruebas suficientes de la misma. La demanda deberá interponerse por el agraviado, antes lo dicho, ante el tribunal dentro del plazo estipulado para la misma. Representará al Ministerio de Hacienda en el recurso un profesional de la Abogacía del Tesoro para responder a la demanda del contraparte. Continuando con las competencias jurisdiccionales, encontramos las denuncias. En el artículo 238 habla sobre las denuncias contra los contribuyentes responsables o terceros, ya sean por infracciones a las disposiciones o a las reglamentaciones, sería en este caso la ley, deberán reunir las siguientes formalidades:
La presentación debe ser hecha por escrito ante la administración tributaria en caso de que un contribuyente responsable o tercero vaya a hacer alguna denuncia. El escrito de denuncia deberá contener como mínimo los siguientes datos: nombre, el apellido, documento de identidad, así como el domicilio particular o comercial del denunciante. También nombre y apellido, razón social o nombre de fantasía del denunciado, domicilio particular o comercial también. Y otras formalidades o requisitos que deben cumplir. Por ejemplo, encontramos el caso de que el denunciante encontrare una prueba documental, entonces debe justificar la comisión ante la comisión las infracciones denunciadas. El cumplimiento de las formalidades, entonces, referente a los requisitos, faculta a la administración a su rechazo o devolución. En caso de que no se cumplan estos requisitos, se podrán rechazar. En caso de no cumplir con los requisitos mencionados anteriormente, se pueden aplicar multas. Siguiendo todavía con las competencias jurisdiccionales, en el artículo 239 habla sobre las multas. En ella menciona que el funcionario que actúa o el actuante será considerado denunciante de cualquier infracción a la ley. En caso de que no se cumpla, entonces el denunciante será considerado infractor y tendrá derecho hasta el 50% de la multa que se aplicaren y cobraren al transgresor. Se considera también que el funcionario actúa en carácter de denunciante en nombre del representante y de los funcionarios públicos de la administración tributaria. De esta forma cerramos la unidad 10. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.